¿Qué pasaría si, en un instante, todo lo que creíste cierto sobre tus orígenes se viniera abajo? Si de repente, sin que nadie te lo advierta, las piezas fundamentales que conformaban tu identidad comenzaran a resquebrajarse y cayeran como un castillo de cartas. Si lo que siempre asumiste como verdadero, lo que te contaron desde pequeño, lo que fuiste obligado a aceptar como herencia emocional, se revelara como una ficción cuidadosamente construida. Eso fue lo que le ocurrió a Kiko Rivera, no en un momento dramático anunciado por el destino, sino en una tarde cualquiera, en medio de una visita sin importancia aparente a la vieja finca de Cantora. No había ido buscando respuestas, ni siquiera sospechaba que tenía preguntas pendientes. Simplemente se encontraba allí, sumido en la misma rutina de pensamientos inconclusos que lo acompañaban desde hacía años, recorriendo un hogar que ya no le parecía tal, sino más bien una escenografía detenida en el tiempo, donde las paredes no solo sostenían retratos familiares, sino secretos que parecían pesar más que los muros. El ambiente de Cantora aquella tarde era denso, casi irrespirable. La luz se colaba tímidamente entre los visillos, como si tampoco quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. En medio de una inquietud difícil de nombrar, una especie de ansiedad heredada que le recorría la espalda, Kiko comenzó a caminar sin rumbo por la casa. Pasó por el salón donde alguna vez jugó, por el comedor en el que tantas veces se sentó a escuchar sin ser escuchado, por habitaciones congeladas en un pasado que ya no sentía propio. Fue esa incomodidad inexplicable, esa punzada sorda en el pecho, la que lo llevó, casi sin proponérselo, hacia el sótano. Un lugar que siempre había evitado. De niño lo consideraba oscuro y hostil, como si en él habitaran fantasmas que nadie se atrevía a nombrar. Y sin embargo, aquella vez, lo bajó. El olor a humedad y madera envejecida lo recibió con una familiaridad que dolía. El aire era más denso, y cada paso crujía sobre un suelo que parecía querer advertirle que estaba cruzando una frontera invisible. Avanzó entre muebles tapados con sábanas, cajas polvorientas, baúles oxidados. Todo tenía la textura del olvido, del abandono. Hasta que, detrás de un perchero roto, notó algo. Una caja de madera. No tenía etiquetas, ni inscripciones, nada que indicara que contenía algo relevante. Y sin embargo, algo lo empujó a acercarse. La sacó con esfuerzo, la colocó sobre una mesa y al abrirla, encontró recuerdos encapsulados. Fotografías sepia de otros tiempos, recortes de periódico, papeles sueltos, y entre todo, una carpeta de cartón roja. No tenía nombre, ni fechas, pero su color intenso parecía resistirse al paso del tiempo. Kiko la tomó con ambas manos, como si supiera que dentro de ella descansaba algo que lo iba a atravesar. Dentro, varios documentos, unos escritos a máquina, otros a mano. Y entonces la vio, una carta. La hoja, ya amarillenta, llevaba una fecha clara en la parte superior, y al final, una firma que reconoció de inmediato. Francisco Rivera Paquirri. El impacto fue inmediato. Sintió un escalofrío recorrerle la columna, una punzada en el estómago, como si algo se quebrara dentro. Las manos le temblaban mientras comenzaba a leer. Lo que encontró allí no era un simple mensaje, era una verdad suspendida en el tiempo, un testamento emocional cargado de amor, de reconocimiento, de deseo. Paquirri hablaba de sus hijos, de lo que esperaba para ellos, de cómo deseaba que fueran cuidados y reconocidos. Y entre esos nombres estaba el suyo, Kiko. Mencionado con claridad, sin dudas, sin rodeos. Reconocido como hijo, como parte de su linaje, como alguien a quien amaba y a quien quería proteger. La carta no era una nota suelta, no era un pensamiento vago, era una declaración contundente. La confirmación de algo que Kiko había intuido durante años, pero que jamás se atrevió a afirmar en voz alta. Durante toda su vida le dijeron que no había más, que su padre había dejado todo arreglado, que no existían papeles, que no figuraba en ninguna parte. Le repitieron tantas veces que no tenía nada que reclamar, que terminó creyéndolo. Aprendió a convivir con una verdad parcial, mutilada. Pero ahora tenía pruebas. Aquella carta había sido escondida a propósito. Enterrada en el olvido para que él jamás tuviera voz, para que creyera que su lugar en la historia estaba en los márgenes. Fue una traición premeditada, un silencio impuesto con violencia pasiva. Y allí estaba él, solo, en medio del sótano, con esa hoja en las manos. Un papel que ardía entre sus dedos como si contuviera fuego. No por la tinta, sino por lo que revelaba. Una historia ocultada durante décadas. Una verdad que, de tan poderosa, lo paralizaba. Kiko se quedó allí, sin moverse,
como si el tiempo se hubiese congelado a su alrededor. La carta no era solo una prueba, era un espejo. En ella, por primera vez, se veía tal cual era. No como otros le habían contado que debía verse, no como lo moldearon. Con cada palabra, su identidad adquiría contornos más nítidos. Era como si, por fin, pudiera ver completo el puzzle de su vida, ese que le entregaron incompleto desde niño. Cerró los ojos y respiró profundo. Todo tenía ahora otro significado. Las frases inconclusas, las miradas esquivas, las respuestas que nunca llegaron, todo cobraba sentido. Era como si una luz hubiese penetrado los rincones más oscuros de su memoria. Subió lentamente desde el sótano, sintiendo el peso de cada escalón como si con cada paso ascendiera no solo físicamente, sino también a través de una espiral invisible de emociones que hasta ese instante había preferido no enfrentar. Llevaba la carta bien doblada en el bolsillo, como si fuese un artefacto sagrado o una prueba peligrosa, un documento que, aunque de apariencia simple, contenía en realidad una carga capaz de dinamitar la estructura misma de lo que creía ser su vida. Su respiración era profunda, casi ceremoniosa, y sus ojos, fijos en los peldaños gastados de piedra, no podían ocultar la agitación que lo atravesaba por dentro. No era un simple regreso desde una habitación subterránea, era el retorno desde un lugar oscuro de la conciencia, una región del alma donde hasta entonces había preferido no mirar. Cuando por fin llegó a la planta baja, el aire pareció distinto. No era más denso ni más ligero, pero sí más real. Como si el ambiente que lo rodeaba hubiera adquirido una textura nueva, incómoda, reveladora. Caminó por los pasillos que conocía de memoria, pero los sentía ajenos, falsos, como si nunca antes los hubiera recorrido en verdad. La familiaridad superficial de cada rincón contrastaba violentamente con la sensación profunda de extranjería que lo invadía. Lo que antes aceptaba como parte natural de su mundo, ahora le resultaba foráneo, casi impostado. Todo parecía igual, y sin embargo, todo había cambiado. En las paredes colgaban las mismas fotografías que siempre habían estado allí, pero ahora las observaba con una mirada nueva, más despierta, más crítica, más dolida. Descubría ausencias que antes no había querido ver. Fotos familiares donde debería aparecer su rostro y no estaba. Imágenes cuidadosamente seleccionadas que contaban una historia parcial, deliberadamente incompleta, una historia donde él no figuraba, donde su existencia parecía haber sido editada, recortada, silenciada. Pasó frente a un espejo ovalado, uno de esos con marco de madera tallada que llevaba ahí desde su infancia, y por un momento se detuvo. No para mirarse a sí mismo, sino para comprobar que, en efecto, todo lo que lo rodeaba parecía haber sido diseñado para hacerlo sentir espectador, nunca protagonista. Avanzó con lentitud, reconociendo cada objeto del mobiliario, cada adorno, cada puerta, cada alfombra, y sin embargo, ninguno despertaba ya en los ecos cálidos del recuerdo. Era como si cada cosa hubiese sido colocada no para convivir con él, sino para reforzar su desarraigo. Entró en una de las salas más grandes, la que alguna vez llamaron el salón principal, y que siempre había parecido más un museo que una estancia viva. Allí, en el centro de la pared más noble, colgaba el enorme retrato de su padre. Una pintura solemne, detallada, casi hiperrealista, donde aparecía vestido de luces, en pose gallarda, con la mirada al frente y el mentón erguido. Durante años, ese retrato había sido para él una imagen lejana, casi mitológica. Lo veía y sentía admiración, respeto, orgullo tal vez, pero también una especie de resignación. Porque aquel hombre representaba una vida que no le fue contada del todo, un pasado al que nunca se le permitió acceder completamente. Pero ese día, tras lo que había leído, lo vio con otros ojos. Ya no como la figura intocable del torero legendario, ni como el ídolo trágico, ni siquiera como el símbolo familiar alrededor del cual giraba el relato oficial de su casa. Lo miraba como a un hombre, como a un ser humano que había sentido miedo, ternura, incertidumbre, como a un padre que, en sus últimos actos, había intentado dejar una huella para su hijo. Una huella que fue escondida, mutilada, ocultada con esmero por otros que decidieron que él, el hijo, no debía saber. El retrato le hablaba ahora de una historia paralela, de una intención ignorada, de un cariño saboteado. Se quedó allí, quieto, sintiendo como algo muy hondo dentro de él se removía con violencia. Le habló al retrato sin pronunciar palabras, solo moviendo los labios como si recitara una plegaria íntima, una súplica callada. Le preguntó si todo había sido intencional. Si esa carta fue su manera de decirle que lo recordaba, que no lo había abandonado emocionalmente, que había luchado por dejar constancia de su amor.
Le preguntó, en silencio, si esperaba que un día llegara al fondo del asunto. No hubo respuesta, claro. Solo el peso denso de la pintura, el brillo apagado de los ojos pintados que parecían mirar más allá del presente. Sacó la carta del bolsillo, con el mismo cuidado con el que se manipula un objeto frágil. No necesitaba leerla otra vez. Las palabras estaban grabadas en él con una nitidez dolorosa. Recordaba cada párrafo, cada coma, cada inflexión. No era un documento cualquiera. Era un grito encapsulado en tinta, un testamento emocional que había sobrevivido a años de encierro, de negación, de silencios impuestos. Y ahora que lo tenía en sus manos, ahora que sabía, no podía callar. Sentía, en cada fibra del cuerpo, que esa verdad no le pertenecía solo a él. Que había algo profundamente injusto en seguir protegiendo un pacto de silencio que jamás había aceptado. Porque ese pacto, ese muro de palabras no dichas, lo había mantenido encerrado en una identidad a medias. Y ahora que sabía la verdad, ya no podía seguir sosteniendo esa farsa. Sacó el móvil. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la sensación vertiginosa de estar a punto de cruzar un umbral sin retorno. Buscó el contacto de su hermano Francisco. Lo llamó. Esperó. Nadie respondió. Insistió. Esta vez la llamada fue interrumpida antes siquiera de sonar completamente. El rechazo era claro. Un rechazo que no necesitaba explicación. Un rechazo que confirmaba todo lo que la carta había desvelado, que la verdad era incómoda para quienes llevaban años viviendo de su ocultamiento. Y en ese momento lo comprendió con una claridad abrasadora. No necesitaba más pruebas, ni más permisos. La decisión estaba tomada. Subió a su habitación. Cerró la puerta. El mundo exterior quedaba fuera. Encendió la cámara del móvil. Extendió la carta sobre la mesa. Y empezó a hablar. No leyó. No escribió. No improvisó. Habló desde el fondo mismo de su dolor, desde una herida que, por primera vez, se mostraba sin miedo a sangrar. Habló con una voz que era al mismo tiempo frágil y feroz, quebrada por la emoción pero alimentada por una fuerza interna que no se podía detener. Habló porque no podía seguir fingiendo que no sabía. Habló porque, aunque la verdad incomode, aunque duela, aunque divida, sigue siendo verdad. Y una verdad enterrada no desaparece. Solo se duerme, esperando el instante exacto para salir a la luz. Y ese instante, ese ahora, era suyo. Era el momento de abrir las puertas, de señalar las ausencias, de pronunciar los nombres prohibidos. Porque al final, lo único que hace verdaderamente libre a alguien no es la historia que le contaron, sino la que tiene el valor de contar por sí mismo. Una sensación densa, entre la melancolía y el desasosiego, le oprimía el pecho. El desconcierto pesaba sobre él como una manta húmeda en plena madrugada. En aquel momento, Kiko sentía que su propia familia, su sangre más cercana, se convertía en su mayor amenaza. El silencio de la noche no traía paz, era más bien un eco de la soledad en la que se encontraba. Mientras la casa dormía, él se había encerrado en su cuarto, donde la carta yacía sobre el escritorio, junto a un conjunto de documentos que había comenzado a reunir desde que el vídeo que lo involucraba se volvió viral. Aquella carta, escrita de puño y letra por su padre antes de morir, parecía tener el poder de remover los cimientos de toda la estructura familiar. Navegó por internet durante horas, leyendo artículos legales, casos similares al suyo, consultando nombres de abogados que pudieran ofrecer una mínima esperanza. Trataba de construir un plan, alguna estrategia que le permitiera tener el control, pero la inseguridad lo bloqueaba, como si cada intento de avanzar lo enfrentara con una nueva pared invisible. Fue entonces cuando el teléfono vibró una vez más. En esta ocasión, la voz que le habló del otro lado de la línea era desconocida, aunque su tono transmitía una mezcla profesional de empatía y firmeza. Se trataba de un abogado que había llegado hasta él gracias a la exposición pública del vídeo y la carta. «Buenas noches, Kiko», comenzó diciendo con una cordialidad serena. «He analizado los documentos que me enviaste y quiero que sepas que lo que tienes entre manos no es un simple papel olvidado. Esa carta tiene peso jurídico. Puede alterar el curso legal de la herencia de tu padre». Una chispa de esperanza se encendió dentro de Kiko, una que había estado ausente durante días. Preguntó con cautela si eso significaba que podía hacer algo al respecto. El abogado le respondió afirmativamente, pero le advirtió con claridad que el camino por delante sería arduo.
No todos estarían dispuestos a aceptar esa verdad, y había fuerzas dentro de su propia familia que intentarían mantener todo oculto. Había que ser estratégico, conservar la carta en buen estado, reunir toda la evidencia que pudiera sustentar su legitimidad y, sobre todo, estar preparado para resistir. Por primera vez desde que había descubierto la carta, Kiko sintió que podía respirar sin la presión constante de un inminente desastre. Entendió que no podía retroceder, que la verdad ya había sido revelada y que él debía ser quien la defendiera. Apagó el teléfono y, en medio de la penumbra de su habitación, se sentó en la cama con la carta entre las manos. La releyó como si cada palabra tuviera una nueva dimensión. Ese trozo de papel ya no era solo una despedida, era una llave. Una puerta abierta hacia el pasado de su padre, pero también hacia un futuro que exigía valor. Cuando el sol asomó tímidamente por la ventana, Kiko despertó con la convicción de que todo había cambiado. La conversación con el abogado no había sido simplemente un trámite, había sido una revelación. Se levantó con lentitud, sintiendo como el peso de la responsabilidad se le adhería a la piel. La carta no era solo un testamento escrito, era una confesión. Un clamor por justicia que había esperado demasiado tiempo. En su escritorio, volvió a examinar el papel como si pudiera absorber su significado con solo mirarlo. Recordó la imagen de su padre, un hombre en apariencia imperturbable, muchas veces frío, pero con gestos esporádicos de afecto que ahora, en retrospectiva, adquirían un valor inusitado. Las palabras escritas hablaban de secretos ocultos por años, de decisiones tomadas para proteger a la familia, pero también de una necesidad profunda de que la verdad emergiera. Kiko entendió que la carta no era solo una herramienta legal, era una promesa que debía honrar. Sin embargo, también comprendía que no podría hacerlo solo. Tomó el teléfono y, después de unos segundos de duda, marcó el número de Ana. Su voz al otro lado del auricular fue como una bocanada de aire en medio de un túnel oscuro. «Ana, necesito tu ayuda», dijo con un tono quebrado por la mezcla de angustia y cansancio. «Hay algo aquí, algo grande. Pero no sé ni por dónde empezar». Ana, periodista de profesión y amiga de toda la vida, no vaciló ni un segundo. Siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles, y esta vez no sería diferente. Le respondió con determinación: «Cuenta conmigo. Lo que sea que esté pasando, no dejaremos que se pierda». Con ella de su lado, Kiko sintió que su lucha tomaba forma. Comenzaron a revisar los documentos minuciosamente, comparando fechas, buscando testigos, indagando entre los viejos papeles que su padre había guardado con tanto cuidado. Lo que al principio parecía una historia personal, pronto reveló conexiones más profundas. Nombres, lugares, registros, pistas que apuntaban a una verdad más compleja de lo que imaginaron. En paralelo, en casa de Isabel y Francisco, la tensión era evidente. Los hermanos se reunieron en el salón principal, que alguna vez fue escenario de celebraciones familiares y ahora albergaba discusiones llenas de rabia y temor. Francisco golpeó la mesa con frustración: «No podemos permitir que Kiko arruine todo. La reputación de la familia, nuestro nombre, todo está en riesgo». Isabel, con lágrimas contenidas, intentaba razonar: «Papá no quería dañarnos. Quizás esta verdad nos sirva para sanar». Pero Francisco no estaba dispuesto a ceder. «Si esto se filtra, será un escándalo incontrolable», advirtió con voz temblorosa. Mientras tanto, Kiko y Ana continuaban avanzando con discreción. Una tarde, mientras trabajaban en la oficina de Ana, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Kiko: «Detente antes de que sea demasiado tarde». Aquella amenaza escrita con palabras frías los sacudió hasta los huesos. Se miraron en silencio, entendiendo que lo que enfrentaban era real y peligroso. «No podemos dejarnos intimidar», dijo Ana con una firmeza que lo sostenía. Aun con el miedo latiéndole en las costillas, Kiko asintió. Sabía que no podía fallar. Esa noche, al regresar a casa, se encontró con Isabel esperándolo en el pasillo. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza, incertidumbre y un tímido deseo de reconciliación. «No estás solo en esto», le dijo, con la voz apenas audible. «Estamos rotos, pero aún podemos reconstruirnos». Kiko sintió que, pese a todo, aún había algo que rescatar. Un puente a medio caer que podía volver a levantarse con la verdad como base. En los días que siguieron, la intensidad aumentó. Reuniones clandestinas con personas de confianza, un investigador privado, un viejo amigo de su padre, un abogado especialista en casos difíciles.
Juntos analizaron la información con cautela, conscientes de que cualquier filtración podría arruinarlo todo. Las amenazas no cesaban. En más de una ocasión, Kiko sintió que lo seguían. Aún así, continuaron. En una caja olvidada encontraron una foto que lo cambió todo. Su padre junto a un hombre desconocido, ambos con expresión grave y un documento firmado que parecía clave. Aquella imagen los llevó a descubrir que el pasado de su padre estaba marcado por luchas mucho más grandes, enfrentamientos contra personas influyentes que harían cualquier cosa por borrar su legado. Decidieron entonces que ya no podían seguir en la sombra. Ana preparó un reportaje meticuloso, con entrevistas, pruebas, grabaciones. Kiko, por su parte, se enfrentó a su familia. En una sala cargada de tensión, se sentó frente a sus hermanos. Sé que esto duele, pero no quiero destruirlos. Quiero entender. Quiero que enfrentemos esto como lo que somos, una familia que merece saber la verdad. Isabel asintió lentamente, las lágrimas cayendo libremente. Francisco dudó, pero esta vez no negó el peso de lo que estaba ocurriendo. Si esto sale a la luz, ya no habrá vuelta atrás. Pero seguir escondiéndolo también nos destruye, admitió. El reportaje fue publicado y el impacto fue inmediato. Las redes, los medios, la comunidad entera empezó a hablar del caso. Algunos apoyaban, otros atacaban, pero la verdad estaba fuera. Imposible de ignorar. Kiko, entre el ruido, supo que había hecho lo correcto. El legado de su padre ya no era un susurro encerrado en un cajón. Era un grito que exigía justicia. Y él, sin buscarlo, se había convertido en la voz de esa verdad. La familia, aunque marcada por las heridas, comenzó a dar pasos tímidos hacia la reconciliación. Kiko comprendió entonces que su lucha no solo era por lo que había pasado, sino por lo que vendría. Un legado no es lo que se hereda, sino lo que se hace con esa herencia. Y él, finalmente, estaba listo para cargar con ese peso y transformarlo en un camino de justicia, coraje y redención.